Bienvenidos a una emisión más de Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Con el gusto de estar con ustedes y transmitiendo desde el Colegio Fray Luis de León en Querétaro, México, mandamos un saludo muy caluroso a todo el auditorio que nos ve a través de ESNE. Y bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial porque ya había venido anteriormente a platicarnos sobre matemáticas y ahora nos va a platicar precisamente sobre los proyectos de ciencias. Y bueno, pues es el licenciado en Psicología. Tenemos al maestro Juan Carlos Miranda Arroyo, que ya había estado anteriormente y agradecemos la visita a este programa. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, gracias. Juan Carlos. Y bueno, pues es un gusto platicar contigo de las ciencias porque bueno, es un área que a mí me gusta, yo soy química y entonces toda esa parte científica pues me llama mucho la atención, ¿no? Entonces, y más cuando se trata de pues fomentar en los niños pues esto de la investigación, porque en México la tenemos como que muy abajo, ¿no? O sea, realmente las personas no se dedican a la investigación porque pues no es rentable, por un lado. Y por otro lado, bueno, pues casi siempre se van a universidades de Estados Unidos, ¿no? Entonces allá tenemos un premio Nobel mexicano, ¿no? Que se ganó Mario Molina. Y bueno, pues como que esa parte de la ciencia en México como que no la hemos explotado como debe de ser. Y entonces, pues, el programa trata precisamente de eso, de los proyectos científicos, lo que desarrollan en los niños y cómo los maestros pues desde preescolar pueden empezar a fomentar el gusto por la ciencia, ¿no? Entonces, me gustaría precisamente, tú que estás en esto de los proyectos, ¿ha cambiado la forma de presentar proyectos anteriormente y ahora? ¿O es lo mismo? ¿O cómo ves tú este cambio? Sí, por supuesto que ha evolucionado. Por el hecho de que ya está más centrado en la actividad de los niños. O sea, llamamos proyectos de aprendizaje en ciencias y está más centrado en que los niños hagan la búsqueda y los docentes hacen el papel de asistentes, asesores, coordinadores. Por supuesto que sin dejar totalmente la conducción y la coordinación de las clases. Ha evolucionado porque antiguamente era al estilo de llevamos a cabo experimentos. Y entonces llevar a cabo experimentos o visitar algunos lugares, sitios, museos de ciencia, era asegurarse que los niños tuvieran ciertas experiencias. Y no se dejaba en los proyectos que los niños o los jóvenes, en caso de secundaria, pudieran desarrollar todos los ciclos o todos los pasos más bien del proceso de la investigación científica. Partimos del hecho de que si está centrado en los niños son curiosos. Exactamente. Si están centrados, si está esta actividad centrada en el aprendizaje, entonces partimos de cierto tipo de actividades que van a generar una provocación cognitiva o de conocimiento. Y eso es lo que ayuda muchísimo a que, y es uno de los elementos nuevos, le llamamos provocadores. Entonces hay situaciones que generan curiosidad y a partir de ahí los niños, llamamos así de alguna manera, se enganchan y desarrollan proyectos que son de su interés y que por lo tanto son altamente motivantes. Entonces sí ha cambiado, ha evolucionado un tanto esa parte. Porque eso que tú dices es bueno en el sentido de que a mí me llamó la atención las ciencias porque pues parece como que estamos haciendo magia, ¿no? De repente combinar dos sustancias y cambia de color o los polímeros cuando hacen la espuma y hay muchas cosas, ¿no? Que dices tú, bueno, ¿de dónde, no? ¿O cómo? Ahí podría ser eso como una provocación con algún experimento que ellos vean y que le digan, bueno, ¿cómo? ¿No? Claro. Eso puede ser una provocación hacia los niños. Sí, nosotros hemos trabajado ya un poco más de 10 años con una metodología que le llamamos de los 11 pasos. Y el primer paso es observar un fenómeno. Y esos fenómenos pueden ser provocados, pueden ser inducidos por el docente. Voy a poner un ejemplo típico.
les ponemos vasos con agua de plástico que asemejan vidrio y les ponemos diferentes sustancias que se parecen. Por ejemplo, vinagre blanco, agua oxigenada y alcohol. Y a primera vista la percepción es que es lo mismo. Pero cuando ponemos sustancias, como puede ser aventar un pedacito de Alka-Seltzer, perdón por el comercial, o una pastilla efervescente, vamos a ver que las reacciones son muy diferentes. Claro. Y ahí hay una provocación. Entonces, a ver qué es lo que tienen los vasos y por qué. Y entonces, a partir de una observación, se genera una curiosidad. Y cuando empezamos a decir, a ver, ¿qué haríamos si se tratara de hacer variantes? ¿Con qué haríamos este tipo de combinaciones? Y los niños empiezan a decir, pues, ¿qué pasaría con aceite de casa? ¿Y qué pasaría? Y empiezan a sugerir sustancias y ahí es cuando se enganchan. Y decimos, a ver, para la próxima tú te haces responsable de traer eso y entonces a la siguiente sesión ellos ya se hacen cargo del procedimiento. Esa es una forma de provocarlos y de integrarlos a un proyecto. Por poner un ejemplo. Tienen que seguir, o sea, sí marcan bien los pasos del método científico. Sí, son pasos que los científicos realizan cotidianamente, pero llevados a la escuela. A la escuela. Observar, saber preguntar, saber buscar información, claro. plantear hipótesis, que yo les digo son corazonadas. Una hipótesis es una corazonada, no es algo más complejo. Y luego probar las variantes que se hacen, registrar los datos, por ejemplo, hacer una explicación de un modo más técnico y al final los pasos más importantes con los que cierra es que el proyecto es comunicable y es toda proporción guardada como cuando un científico va a un congreso a presentar sus hallazgos. Claro. Entonces los niños presentan ante otros compañeritos, ante otros maestros, ante padres de familia, sus hallazgos del proyecto de ciencias. Y el punto final es que los niños en equipo evalúan lo que sucedió. Ok. Fíjate que este tipo de procedimientos, y digo que se han intentado hacer pues en las Olimpiadas, ¿no? que tienen ahora, o en CONCEP, que tiene programas para que los niños participen en esto de ciencias, de hacer sus proyectos de ciencias. Y yo recuerdo que llegué a ir en una ocasión como jurado y los niños se aprendían el pedacito que les tocaba a cada uno, ¿no? Estaban muy bien puestos con sus batitas, su experimento, y entonces a mí me tocaba y tal, ¿no? Y harías el que seguía y el que seguía y el que seguía, ¿no? Y la maestra ahí como muy orgullosa, ¿no? Y cuando yo les preguntaba, oye, pero ¿y si le poníamos esto? Y entonces volteaban a ver a la Miss, ¿no? Y decían, pues ya nos cambiaron la jugada, ¿no? Sin embargo, ahora yo veo a los chicos, por ejemplo, aquí en el Fray Luis de León también presentan sus proyectos, nos invitan a nosotros como jurados para que escojamos quiénes van a ir a competir. Y se ha cambiado esta parte, o sea, ya no es la maestra la que les dice qué tiene que hacer, porque antes, y digo, eso también me tocó hacerlo a mí, era la receta, ¿no? Aquí está lo que tienes que hacer. Entonces cada quien hacía como una receta, como hacer un pastel, pues hacías el experimento, pero realmente creo yo que sin ningún aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora ya no es la maestra, o sea, ya eres tú el niño el que vas a observar, el que vas a decir qué proyecto. Entonces, eso ha ido en el colegio, al menos aquí, cambiando mucho, porque cuando tú les preguntas, entonces ya ellos te dicen, bueno, sí lo probamos, pero no funcionó. Es más, lo íbamos a hacer con tal material y resultó que no nos servía, entonces tuvimos que cambiar y bueno, ya, y te meten incluso, me gustaba porque hasta te metían valores, ¿no? Estamos viendo por la ecología, entonces por eso estamos proponiendo esto y lo otro, ¿no? Entonces, no en todos los colegios se hace, pero sí tendría que haber como ese cambio ya del niño, de lo que tú propones, no de la maestra, porque todavía sigue habiendo eso de, pues sí está muy bien ensayadito, los niños se saben todo, sí, pero no tienen ni la menor idea de lo que están haciendo, ¿no? O sea, nada más se lo aprendieron de memoria. Sí, la diferencia es este camino de una ruta de aprendizaje, llamémosle así, donde los pasos ya están como prefabricados, a una ruta de aprendizaje donde es una aventura de conocimiento. Claro. Y entonces, si los niños caminan hacia esa parte en donde ellos
lanzan preguntas que son de su interés y no son del interés del docente, Ajá. sino de ellos, y tienen elementos como para indagar y no tienen el temor de preguntar, porque a veces cuando un alumno pregunta es como el blanco de las miradas negativas, y no, acá la pregunta es una oportunidad para saber más. Todos esos elementos se cuidan para que al final los niños aprendan, pero para la comprensión, no para la memorización. Es un aprendizaje para el entendimiento, la comprensión y más adelante inclusive para generar opiniones. La evaluación es muy rica para generar opiniones. ¿Qué no nos salió bien? ¿Qué nos faltó? ¿Por qué no reunimos todos los materiales que Claro. originalmente habíamos propuesto? ¿En qué parte el proyecto se desvió? Toda esa parte es ya generar opinión. Ahora, otro elemento que es importante destacar es el elemento creativo. Todo científico es un creador en tanto es generador de teorías. En todos los campos del conocimiento científico hay teorías, de hecho es una parte constitutiva de la ciencia, la generación de teorías, de explicaciones, de nuevos esquemas, de nuevos paradigmas. Entonces, es un creador. Yo les digo a mis alumnos a nivel licenciatura que es toda proporción guardada, como cuando es un compositor, en el caso de la música o en el caso de las artes en general, que se inspira, y el científico es un creador, líder en su campo de conocimiento, que además es alguien que debe de estar inspirado para organizar esos hallazgos, sistematizarlos y luego argumentar hacia una teoría. Y entonces los niños, cuando se apropian de esa dinámica de ser creativos o de ser innovadores, de proponer ideas, y más con esta fuerte influencia que tenemos hoy hacia la responsabilidad social o los valores humanos, con mayor razón se pueden generar algunas ideas para conservar el agua, para conservar las plantas, para cuidar la basura, para ahorro de energía. Hay muchísimas actividades que se desarrollan y hay proyectos que tienen esa conexión doble de conocimientos con valores. Fíjate que eso que tú mencionas, digo, a mí me recuerda que hace poco hubo en la preparatoria de nuestro colegio una feria de ciencias. Siempre hay hacer un proyecto al año de investigación, ¿no? En la materia de química o en la materia de física en cuarto o ya en las áreas las que son especializadas en sexto. Y me llamó la atención, por ejemplo, que ellos todos sus proyectos van encaminados a resolver problemas. No es tanto a descubrir, porque ellos dicen, no, ya está todo descubierto, ellos dicen, ¿no? Que no es cierto, pero, No es cierto. Pero como que les llama más la atención resolver problemas. Entonces hubo un chico que le gusta andar mucho en bicicleta y pues en el proyecto de física logró que andando en bicicleta generaba él pues electricidad y entonces hizo un dispositivo para cargar su celular. Entonces cuando él salía, cargaba su celular, ponía su celular ahí y se iba, ¿no? Porque le gustaba mucho andar en bici. Y pues ya decía él, no, pues yo realmente yo ya no cargo mi celular en mi casa, ya no gasto, ya no tengo ese gasto, ¿no? Y él hablaba de resolver este problema de lo que cuesta producir energía eléctrica, lo que nos cuesta a nuestro país y todo lo que se pierde en la conducción de esa electricidad. Entonces, él decía, yo estoy resolviendo un problema, aunque sea con un celular, pero yo ya resolví, ¿no? Y yo lo voy a aplicar en mí. Y bueno, son ideas que se han ido incluso a empresas formales. O sea, estas investigaciones aquí de salón, de una escuela, pasan luego a concursar a la UNAM y luego se van a las empresas para hacer el proyecto científico de manera ya con todo un protocolo formal. Entonces, realmente sí se le está dando ya como más auge, pero yo creo que nos falta todavía mucho más. Ahora sí que motivar, ¿no? Ser maestros los inspiradores para que ellos puedan no perder esa creatividad. Tú dices, son curiosos, son creativos, y luego nosotros en las escuelas les matamos esa creatividad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tendría que ser como el reto del profesor, ¿no? Claro. Ser inspiradores, motivadores y pues en lugar de matar la curiosidad y la creatividad que tienen los niños, pues al contrario, ¿no? Potenciarla.
y bueno, pues sacarle provecho. Yo ahorita que vayamos a un corte, pues quisiera que nos platicaras, ¿no? Precisamente cuáles son las habilidades o las actitudes, valores que se desarrollan en un proyecto, porque no nada más es conocimiento, Así es. no nada más es saber, sino hay mucho de aprendizaje en trabajar un proyecto, ¿no? Entonces, sí me gustaría que nos comentaras para que los maestros que nos están viendo, que están pues desde preescolar hasta universidad preparatoria, digo, ya en la universidad ya van muy específicos a la carrera, pero hasta la preparatoria, cómo pueden ellos ir impulsando esto que pues nos hace mucho falta en nuestro país, ¿no? El desarrollo de ser más investigadores, ¿no? Entonces, claro, con mucho gusto. Sí, en un momento más, porque vamos a un corte y regresamos aquí en su programa de Educación y Conciencia con este tema de las ciencias. Regresamos aquí a su programa de Educación y Conciencia y estamos hablando sobre las ciencias desde pues, en edad preescolar, primaria, secundaria o la preparatoria, ¿no? Yo te hablaba hace ratito de los proyectos, de lo que hacen los chicos en los proyectos y todo lo que podían aportar, ¿no? O sea, todo lo que se aprende, no nada más hablábamos de conocimientos o de los saberes, sino qué más puede aprender un chico al proponer un proyecto, generar un proyecto, ¿no? Sí, claro. Va desde la parte de conocimientos, aunque por supuesto los proyectos no están encaminados a generar teoría científica, Claro. no vamos a formar científicos. Inclusive hacemos la crítica de que ¿por qué ponerles batas blancas a los niños si no todos los científicos usan batas blancas, por ejemplo, ¿no? Entonces, la parte de conocimientos duros, pero más énfasis en pensar la ciencia, en lo que nos puede generar para la vida cotidiana la solución de problemas científicos, el saber plantear a veces resulta más interesante y más importante en el desarrollo de los niños, saber plantear problemas o saber plantear preguntas que responderlas con paja, claro, o responderlas con rollo, ¿verdad? Sí. Como decimos coloquialmente. Entonces, saber preguntar y entre otras cosas, aspectos del saber cómo, ese know-how, y la parte de valores, por ejemplo, aprender a ser perseverantes, ¿no? Tiene que ver con valores, compromiso, qué tanto nos comprometemos con los proyectos y trabajo en equipo, que más que un valor sería una forma de trabajo, que es una forma de trabajo que se da en casi todos los ámbitos de la vida del trabajo en general, la vida académica, en diferentes círculos sociales, el trabajo en equipo es importante. Liderazgo, rasgos de liderazgo, aprender a ser compartidos, sentido de responsabilidad. La tolerancia, ¿no? La tolerancia. No trabaja como yo quiero. Saber argumentar y entonces ser tolerante, saber escuchar a los otros, tener este sentido de un pensamiento científico, sí, pero un pensamiento científico plural, que no todo lo que yo pienso es verdad, sino que está sujeto a una serie de argumentaciones, de razonamientos y demás. Entonces, todas esas partes se aprenden a través de estos proyectos. Aquí la clave consiste en tener muy bien organizada la conexión entre planes y programas y los intereses de los niños. Claro. Y ese pulso es el que debe de proponer el docente y los equipos técnicos, ¿no? Que se puedan poner de acuerdo de antemano para conectar que si en el programa vienen los ciclos del agua, cuáles son los proyectos que son de interés para los niños y que los motivan y que ellos aportan, que traen ideas de su casa, que traen ideas de los medios de comunicación y los ponen en juego en los proyectos, de tal manera que hay buena conexión con planes y programas. Y fíjate que lo que decíamos, ¿no? Se puede sacar, la química está en todo, o sea, por ejemplo, ¿no? En todo. La física también tiene que ver y la biología, pero muchas veces se enfocan más a la biología porque tiene que ver más con el ser vivo, con nosotros, con las plantas, con la ecología incluso, ¿no? Pero cuando los jóvenes o los chicos, ¿no? Se proponen proyectos
pues luego resultan muy interesantes. Yo acabo de ver uno de unos niños de cuarto de primaria donde estaban analizando de ciertas bebidas de jugos, pues cuántas azúcares tenía. Entonces ellos hablaban mucho de lo que necesita un niño de su edad de consumir, ¿no? Y lo que les estaban proporcionando los jugos. Y tenían incluso jugos de diferentes marcas, las habían tapado, fíjate, o sea, todo muy bien porque no quisieron quemar las marcas, entonces los taparon, los jugos, ya después los quería destapar porque decían, bueno, díganos de cuál es el para no tomar, ¿no? Pero ellos decían, no, el objetivo no es decir que un producto es malo, sino el objetivo es decir que los jugos que estamos consumiendo, que están empaquetados, tienen mucho más azúcar que un jugo natural o que agua, ¿no? Entonces, ellos podían, aparte de la etiqueta, hacían algunas pruebas de ver la cantidad de azúcares que tenían, ¿no? Y esto por resolver el problema de la obesidad infantil que hay en México, ¿no? Que está cada día, pues aumenta por muchos esfuerzos que se han hecho en las escuelas ahora con los menús que tienen que ser nutritivos, pues es una cultura, ¿no? Y tiene que venir desde casa, no nada más en la escuela. Entonces, estos niños daban a sus compañeros, pues eso de que no tomen jugos, porque tienen mucho azúcar, ¿no? Entonces les decía yo, bueno, pero si no tengo otra opción, si yo nada más hoy en la mañana nada más tengo jugo de lata, entonces no tomo nada. Y entonces me decían, bueno, lo puedes rebajar con agua o tómate la mitad, no te lo tomes todo. O sea, ya al plantearles preguntas te daban ellos respuestas que tú dices, bueno, pues me parece bien, ¿no? O sea, ya es como razonar, como ya no argumentar como tú dices, que es algo que creo que no enseñamos mucho en los colegios, ¿no? El tener argumentos y defender mi proyecto a capa y espada, porque estoy seguro de todo lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, esa parte que tú dices de argumentar, de los valores, me parece importante porque es el trabajo cotidiano de todos los días, ¿no? Sí, claro. Con la gente que estás a tu alrededor, sea de ciencias o no sea de ciencias, tienes que aprender el trabajo en equipo, ¿no? Sí, y ahí también lo conectamos, toda esta parte la conectamos con la corriente fuerte que ya tiene aproximadamente unos 15 años de diseño curricular para desarrollar competencias. Entonces, cuando hablamos de competencias, no es otra cosa más que paquetes de aprendizaje, donde van el saber hacer, el saber convivir y el saber, sobre todo, saber ser, que implica valores, actitudes. Entonces, los proyectos quedarían incompletos, los proyectos de ciencia, si no tienen todos estos elementos en un solo paquete llamado desarrollo de competencias. Prácticamente planes y programas, como tú sabes, desde 2011, el acuerdo 592 de la SEP establece que es desarrollar competencias en los diferentes ámbitos, desde preescolar hasta, por lo menos, educación básica, hasta secundaria. Fíjate que, pues hablando de esto de las ciencias y viendo nuestro país, ¿no? En México, que pues bueno, antes, digo, ahora ya no es tan así, pero antes sí no había mucho apoyo a la investigación, ¿no? A lo mejor ahorita hay un poquito más, ¿no? También, pero creo que sí tenemos que cambiar y bueno, pues las universidades, hay universidades con las que tenemos convenio en donde ya están cambiando la forma de enseñar o de que aprendan los alumnos, no de enseñar, sino de que ellos aprendan, quitando el salón de clases, las bancas, los pizarrones. O sea, ya son salas con computadoras, con todo lo necesario para que ellos puedan ponerse a investigar algo que les interese y bueno, de ahí sacar un proyecto y llevarlo a fin, ¿no? Claro. Y ya incluso algunas universidades a los alumnos ya les genera ingresos. Entonces, esa parte es una necesidad ya muy grande porque yo estuve en una conferencia y el rector del Tecnológico de Monterrey decía, las universidades que no cambien su manera van a desaparecer y el 70% en el 2020-25 van a desaparecer si seguimos trabajando como hasta ahora. Entonces, y eso tiene que ver con lo que tú dices, ¿no? Sí, con claro. Desde ahí la maestra, pues empezar a cambiar desde edades pequeñas para que cuando lleguen allá
ellos ya no tengan que enfrentarse a una universidad donde dicen, bueno, y las bancas, pues qué raro, ¿no? Bueno, pues nos va a gustar, sí. Pero que sí empiecen ese cambio desde niños. O sea, que no matemos esa creatividad porque les está costando mucho trabajo a los que llegan a hacer investigación o dedicarse a la investigación. Piensan que eso es como de pues científicos locos, ¿no? O sea, con una cuestión así, sí tienen ese concepto, ¿no? Sí, claro. Y la investigación va no nada más en ciencias, va en todas las áreas, ¿no? Claro. Podríamos pensar en una idea interesante sobre universidades. Hay autores que han hablado de que hay universidades productoras de conocimiento, pero también hay universidades reproductoras de conocimiento, no generadoras de conocimiento. Entonces, las que están a la vanguardia son las productoras de conocimiento, que tienen entre sus filas a docentes que son científicos o docentes que son desarrolladores tecnológicos, no necesariamente científicos de alto nivel, pero sí pueden ser desarrolladores de nuevas tecnologías, en fin, o desarrolladores de nuevas ideas humanísticas. Entonces, esas universidades productoras son las que van como a la cabeza del tren, y los demás que nada más se dedican a reproducir, pues van a la retaguardia. ¿Qué es lo que se propone para el caso de los niños desde preescolar, primaria, secundaria? Que vayamos ya en esa línea de planteamiento de problemas, de generadores de ideas, claro, desde pequeños, no nada más de reproductores, porque si nada más se deja el papel al niño de vas a resolver, porque el que plantea los problemas soy yo como docente, entonces ya simplemente a lo mejor cambiamos los ambientes, pero no cambiamos la esencia del proceso educativo. Desde preescolar, como decíamos en un programa anterior, en pensamiento matemático ya dejamos que los niños hagan los planteamientos de los problemas, los resuelvan y luego los evalúen. Desde preescolar, y bueno, lo que notamos es que nos pasamos mucho tiempo subestimando las capacidades de los niños. Sí lo pueden hacer y lo hacen muy bien. Y lo mismo aplica para ciencias, el desarrollo de nuevas preguntas. A veces los docentes estamos muy entrenados para explicar, y no dejamos que los alumnos expliquen. Hay que dejar en esta nueva tendencia, hay que dejar que los niños aventuren sus propias explicaciones y el docente, en todo caso, lanzar algunas preguntas retadoras, algunas preguntas de reflexión para que algunos obstáculos incluso de conocimiento, para que los niños se vean ante una situación retadora que genere un cambio de esquema de conocimiento. Pero ahí el maestro tiene que estar preparado para poder hacer ese cambio, porque si tengo 10 años, 15 años, 20 años dando la clase de una manera y me pides que ahora haga esto, es mucho más difícil hacer una clase en donde yo no voy a participar, sino los que van a participar son los niños, que hacer una clase en donde el 100% lo participo yo. Así es. Entonces, esa parte sí tendrían que estar como entrenados, preparados para hacer eso, porque no es tan sencillo, porque pues aquí hemos tenido entrevistas con maestras y pues ellas dicen que pues en la normal o no les enseñaron, o en las licenciaturas de preescolar o de primaria no les han enseñado esa parte, ¿no? Que lo que han visto, incluso nos decían, la metodología es muy tradicional, cuando ya afuera es otra cosa. Así es. Y no te preparan para este cambio, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que tendrían pues las normales y las universidades que tienen las licenciaturas en pedagogía o en educación. Pues se tienen que renovar. Tienen que renovarse, porque si no, entonces seguimos pues haciendo más de lo mismo, ¿no? Claro. Ahí también hablamos de la formación inicial, que es la formación de las normales, y la alternativa es la formación continua, que es la formación de los docentes que ya están en servicio. La clave, la gran llave es capacitación-actualización. Ese es lo que tenemos que hacer en los maestros. Es como los médicos, ¿no? Decíamos, si el que piensa que ser maestro es, ay, pues muy padre, el otro día decía un chavo, pues yo quiero ser maestro porque tienen muchas vacaciones. Además, tienen horario corto, o sea, ya tienen toda la tarde libre, ¿no? Entonces yo le decía, pues investiga bien lo que significa ser un maestro, un docente, ¿no? Estamos hablando de que toda la responsabilidad que tiene un maestro de tener 25, 30 y luego hasta más niños, y generar todas estas situaciones de aprendizaje, un ambiente de aprendizaje. Y si son tantas vacaciones es porque lo necesitan, porque necesitan de verdad descansar para renovarse. Entonces,
Yo creo que desde ahí, bueno, pues a veces pues como que nos critican en el sentido de que ay, los maestros bien flojos, ¿no? Cuántas vacaciones, pero yo creo que ahí hay una labor muy fuerte y sobre todo lo que tú dices, prepararse como en cualquier otra carrera, ¿no? Seas una ingeniería, tienes que estarte actualizando, estar innovando y estar al día en esto, ¿no? Así es. Fíjate que el tiempo pues se nos va bien rápido, ¿no? La verdad es que, bueno, a mí ese tema me encanta, será porque es mi asignatura, mi carrera, pero a mí sí me gustaría que ojalá pudiéramos impulsar más esta curiosidad y pues esta creatividad de los niños en lo que les interese, ¿no? Y entonces sacarle provecho de ahí. Ojalá que los maestros pues que nos ven tuvieran la oportunidad de actualizarse. Y bueno, pues agradecerte mucho que vuelvas a este programa, A ustedes, muchas gracias. que pues nos compartas todo esto que tú estás manejando y que estás pues desarrollando también en los maestros, ¿no? Estás ahí en la capacitación continua y te agradezco mucho. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana en una emisión más de Educación y Conciencia. Hasta la próxima.